Nuestro Señor Jesús es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En nuestros momentos de oscuridad, en nuestros momentos de tristeza. Lo que pasa es que a veces nuestros ojos, nuestro corazón está velado y no le podemos ver. La alabanza de esta mañana nos habla de ese amor y de esa fidelidad para honra y gloria de Dios. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en los momentos de dolor, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Gracias, Señor. Siempre eres fiel. Ya los muchachos han entrado. Y ese día me quedé un poquito más de tiempo, no sé si quería ver si tenían dinero para el lonche, los niños o qué fue, pero me quedé un poquito más de tiempo. Porque llegan las 8, los niños entran y la mayoría de los padres se van. Yo me había quedado en el pasillo, quedábamos 1, 2, 3 padres ahí en el pasillo donde están esos salones, los que conocen la academia. Y entonces sale por un lado el maestro de música de los niños, de primaria. Y se me acerca y me dice, ¿usted es el papá de Grace? Le digo, sí, soy el papá de Grace. Me dice, mire lo que pasó. Un día yo tuve que, y junté a los niños
para la clase de música. Estaban todos los niños y estaban haciendo un relajo. Y yo estaba tratando de tranquilizarlos, por favor, y hasta que los niños se guardaron silencio. Y ya cuando guardaron silencio, después de que guardaron silencio, se me acerca Grace y me toca la rodilla y me dice, Mr. Twentyman, ¿usted oró hoy en la mañana? Y no sabía si yo reírme o decirle, I'm sorry, perdóneme, no sé por qué lo hizo. Pero me dijo, no, ¿estás seguro que usted oró hoy en la mañana? Y él atacado de la risa porque Gracie le había dicho si él había orado en la mañana. Parece que los niños habían colmado su paciencia y entonces mi niña lo notó y se acercó y le dijo, ¿ha orado usted en la mañana? Se fue riendo. Yo no sabía si reírme o sentirme avergonzado. Pero esta mañana quiero preguntarles, hermanos, ¿oró usted hoy en la mañana? ¿Oró usted? Se acercó al trono de la gracia y le dijo, Señor, aquí estoy. Es el sábado hoy, Señor, es tu sábado hoy. Y yo quiero estar contigo, Señor. Porque la palabra nos dice, orad sin cesar. Pero, Señor, ¿cómo eso? El Señor te va a ir enseñando. Si tú quieres orar constantemente, el Señor te va a ir llevando. Él te va a ir mostrando cómo tú tienes que vivir una vida de constante oración. No es momento para que seamos débiles o enanos espirituales. No es momento. El ser humano mide la altura del hombre. El pastor Guillén, 5 pies, alrededor de 7 pulgadas. Pero el Señor no se fija en la altura del ser humano, o en su apariencia, o qué trae vestido. El Señor ve el qué, el corazón. Y recuerdo como un autor de un artículo de baloncesto, me gusta el deporte y antes leía unos artículos del deporte de baloncesto y cómo había un jugador que no era muy grande, 6 pies de estatura, pero para jugar en la NBA no estaba muy alto este muchacho. Pero el autor del artículo escribió, aunque él no es muy alto de estatura, la altura y la grandeza del corazón no se puede medir. Y el Señor quiere que su pueblo sea de corazón grande, altos, fuertes espirituales. Vamos a tener una palabra de oración, oremos. Amante Padre Celestial, dear Heavenly Father, I want to thank you for this Sabbath day. Thank you, Lord, for being here with us. I know that you're here with us because you want to be here with us. And I pray, Lord, that you can bless us today, that we can hear your voice and we can feel rejuvenated, Lord. That we may have energy, Lord, to go out there into the world and be true Christians and not be ashamed of the gospel, because it is the power of God to transform our lives and transform the life of any person who wants to give their lives completely to Jesus Christ. Por eso, Señor, te pido, Dios mío, que por favor tu bendición esté con nosotros, para que salgamos de este lugar, Dios mío, y seamos cristianos. Dios mío, pensamos en la perfección, pero ese no es el asunto, Señor, ese no es el punto. El punto es vivir constantemente contigo y aferrarnos de la perfección de Cristo Jesús. Por eso, Señor, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios, para darnos salvación, para transformar nuestras vidas y transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar, trabaje en mi mente, en mi corazón, mis labios, mi boca, Señor, en mis oídos, en los oídos de los que están aquí. Todo, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo haga la obra esta mañana. Lo pedimos, Señor, lo pedimos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ver una historia muy conocida esta mañana. We're going to take a look at a story that's very, very well known. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 13. Jueces capítulo 13. Now, the story of Samson is a very fascinating story. It's a very fascinating story because it's a story of an awesome victory, but also a story of terrible losses. La historia
La historia de Sansón es una historia tan fascinante porque es una historia de una gran victoria de Dios. Una gran victoria de Dios, pero también es una historia de unas pérdidas terribles. Y tenemos mucho que aprender de la historia y la vida de Sansón. Así que en los minutos que nos quedan vamos a ver los misterios de esta historia. Y son 3 misterios que quisiera yo compartir con ustedes esta mañana. There are 3 mysteries that I would like to share with you this morning that have to do with the story of Samson. Tienen que ver con la historia de Sansón. Okay, usted conoce la historia. Usted, our young people, los niños conocen esa historia. Se comparte con ellos desde que están en las clases de cuna, clase de primarios, kinder. Conocemos la historia, pero por favor pongamos atención a algunos detalles tan importantes. El día de ayer compartí algunas cosas que voy a compartir el día de hoy, pero obviamente no todos estuvieron presentes. Así que vamos a darle un repaso a uno de estos puntos, ¿sí? Jueces, capítulo 13. Los israelitas, por su desobediencia, están bajo el poder de los filisteos. Okay? Now this is something that it gets me every time. How the enemy and God allowed, God's people to be suppressed by governments. Okay? Y es interesante que esto es algo que ocurrió miles de años atrás y que sigue o va a ocurrir nuevamente en nuestros días. Pero es lo que estaba pasando. El pueblo de Dios había desobedecido, se había apartado de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que había pasado? Vino una nación, la nación de los filisteos, y tomaron control del pueblo. They were under the power of the Philistines. Okay? Para que pongamos, poner el contexto de la historia. Voy a comenzar leyendo en el versículo 1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces en el versículo 4, ahí comencemos a poner mucha atención. El ángel le da instrucciones, le dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. El primer misterio que vamos a ver esta mañana es el misterio del llamado de Sansón. Porque es un llamado. El Señor le está llamando para que él haga algo que Dios quiere que Sansón haga. Ahora quiero compartir con ustedes que esto es importante porque no sé si tú lo has pensado, pero creo en mi corazón y por lo que encontramos en la palabra de Dios, que cada uno de los que estamos presentes y otra vez, el Señor nos espera a que tú tengas 5, 6, 7, 18, 22, 35 años. Porque cuando llamó Dios a Moisés, ¿cuándo lo llamó? ¿Antes de qué? Antes de su nacimiento, el Señor ya lo había llamado. So listen, young people, this is very important because you want to do something in life. And I don't know, maybe you want to be a doctor, or maybe you want to be a criminal, or I don't know what you want to be. But let me tell you something, young person, today, that it doesn't matter what you want to do, because if you're not doing what God has called you to do, you're going to be a failure. Simple as that, okay? I'm going to kick it to you for real today. Ok, les voy a decir así como son, because some of you are getting out of high school, están saliendo de la preparatoria, están pensando en el colegio, and you know what you should be doing. You should be thinking, what do you, God of heaven, want for my life? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Porque si yo hago lo que yo quiero, o lo que mis amigos lo que mis amigos quieren que yo haga, porque quiero decirles que cuando yo salí de la preparatoria allá en la Universidad de Montemorelos, when I was young, and going to the church in Santa Ana, the McFadden Church, Hispanic Church in Orange County, cuando yo me sentaba, no sé por qué, hermanos, no sé por qué, o no sabía por qué más bien. En aquel entonces yo me sentaba y yo no me podía visualizar más que como otra cosa que un pastor.
No sé por qué, o no sabía por qué. Ahora sí sé por qué. No me podía visualizar como otra cosa. Pero cuando yo llegué a la preparatoria en la Universidad de Montemorelos y salí, y entonces pensé, ¿ahora qué voy a estudiar? Me habían estado preguntando desde el kinder, ¿qué vas a hacer? What are you going to do when you grow up? I had been growing up and people had always been asking me, but all of a sudden I'm getting out of high school and I still don't know. And it's sad, young people, it's sad, but hope is not lost because there are some young people that are in their junior year, senior year, freshmen, or sophomores in college, and they still don't know what they're going to do. And you better get it together. I'm going to kick it to you for real. Okay, you better get it together because you ain't hurting no one but yourself. No estás lastimando a nadie. Cuando tú no sabes qué es lo que quieres, no estás lastimando a nadie, sino a ti mismo. ¿Cuál es la solución? Acércate al Señor. That's the solution, young people. You got to come to the Lord. You got to say, hey, Lord, I'm right here. What do you want me to do? Because God has a calling for you. He has a calling. Yo te estoy llamando. Hay algo que yo quiero que tú hagas para mí. Y el libro de Salmos nos dice claramente, yo voy a llenar todos los deseos de tu corazón. You know, and it's hard, young people. It's hard when you're working and you're doing something that you don't like. God's calling you. El Señor nos está llamando. Todos tenemos un llamado. El libro de Romanos en el capítulo 8. Los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces, ¿qué dice el versículo? Los que son, ¿qué? Llamados. Los que amas al Señor. Yo amo al Señor. Tienes un llamado. Por lo que escribió Pablo. Si tú amas al Señor, tú tienes un llamado. Y Sansón tenía un llamado. Sansón no había hecho nada. Samson wasn't even born. He couldn't do anything. But even then, the Lord in His goodness, en la gran bondad del Señor, el Señor ya lo había llamado. I'm calling you. Te estoy llamando. Pero cuando el Señor hace un llamado, when God makes a calling, come on, don't turn off on me right now. El llamado es como un contrato. It's like a contract. Y en un contrato, ¿cuántas partes hay? O más bien, no puede haber solamente una parte. En un contrato tiene que forzosamente haber por lo menos, ¿cuántas partes? 2 partes. There's 2 parties. Because there's a contract. There's something going on. Quieren llegar a un acuerdo. Y el Señor quiere llegar a un acuerdo con nosotros también. Y hay un contrato. Vean lo que nos dice otra vez el versículo 5, capítulo 13 de Jueces. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará, ¿por dónde? Por su cabeza. Porque el niño será, ¿qué? Nazareno, ¿para quién? Para Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ahí está el contrato. There's the contract right there, chapter 5, verse 5. En el versículo 5 encontramos, there's conditions when you make a contract. Ok, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de la parte número 1? ¿Y cuál es la parte que le corresponde a la parte número 2? What's party one gonna do, and what's party 2 gonna do? Y Dios se le acerca a esta mujer y le dice, mira, estas son las condiciones del contrato. Now this is important too, because if you want to find God's calling for your life, you can't just say, okay, that's what I'm gonna do, God, but in every other area of my life, I'm gonna call the shots. En las otras áreas de mi vida yo voy a decir, Señor, qué es lo que voy a hacer. Porque la palabra de Dios no nos enseña esto. Porque se le dijo a la mujer, y noten padres, por favor, noten que las condiciones de este contrato, primero le dice el ángel de Jehová a la mujer, tú, cuídate de no tomar sidra, de no comer cosa inmunda, tú cuídate. And that's a whole nother sermon, ese es otro sermón. Pero ahí está. La mujer tenía que comenzar a poner el qué? El ejemplo. We can't expect our children to be all that different than we are. I want my son to be better than I am, but then I realize, he's just going to follow my footsteps. Yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, pero me doy cuenta, el Señor me dice, tu hijo solamente va a seguir tus pasos.
Y entonces reconozco que yo lo que tengo que hacer es darle ¿qué? El ejemplo, buen ejemplo. I gotta give him a good example. I can't expect my child to exceed what I'm doing if I'm not trying to do things right. Se le dijo a la mujer, tú cuídate, porque el niño se tendrá que cuidar. Padres que me escuchan, por favor, su ministerio, no hay ministerio infantil más poderoso, no hay ministerio juvenil más poderoso que el ministerio del hogar. No lo hay. Tenemos como padres y hermanos que me escuchan, padres y madres que me escuchan. Sé que este es un asunto serio y no es fácil, lo sé. Porque soy padre, no solamente soy pastor de jóvenes, soy padre. Y cometo mis errores como padre. Termina el día y digo, Señor, pude haber hecho esto diferente. ¿Saben? Mi oración cada mañana es muy sencilla. Número 1, Señor, permite que yo sea nacido del Espíritu. Número 2, Señor, ayúdame a ser un buen esposo y un buen padre. Y entonces viene todo lo demás. Mi oración continúa. Pero esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos. No podemos esperar que nuestros hijos superen lo que nosotros hemos hecho si nosotros no les estamos dando buen ejemplo. Pero aún así, vamos a ver adelantito en la historia lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquí están las condiciones. El niño será nazareno desde su nacimiento. Él me pertenece a mí. Y pone las condiciones del contrato. Ese es el misterio del llamado de Sansón. Y entonces la historia continúa. Y nace Sansón y el Espíritu de Dios está sobre él. Y él está creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que encontramos en el capítulo 13, pero en el capítulo 14, vamos al capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas ¿de quién? De los filisteos. Maybe that's what Samson did. He saw this girl. Timnat era un pueblo localizado muy en la frontera de donde estaban los filisteos y las habitaciones del pueblo de Israel. Y allá fue Sansón para ver qué es lo que estaba pasando. Young people, Maybe Samson got there and he saw this beautiful girl and he was like, she is mighty fine. Qué hermosa está esa muchacha. Pero Sansón, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo una de las hijas ¿de quién? De los filisteos. ¿Cuál era el contrato entre la parte 1 y la parte 2? Que la parte 2, la familia, Dios había hecho un contrato con la familia y la familia, la mujer iba a concebir un hijo que iba a hacer ¿qué cosa? Salvar al pueblo de Israel ¿de quiénes? De los filisteos. Isn't that crazy? Now that is a mystery, my friend. That is a mystery. Why? Because Samson now is going and hanging out with the enemy, chilling with the enemy. Now this story isn't over, Pastor. You telling me, let me finish. Let the word of God finish. Permite que la palabra de Dios termine esta historia, porque no, ya sé a dónde va el pastor. And maybe I am going in that direction, but you know what? I'm only going in that direction because that's what the word of God is telling us today. That he went and he hung out with the enemies of the Lord. Él fue y él anduvo con las amistades y allí anduvo pasando el rato. Vamos a dar el rol, vamos a dar la vuelta con los enemigos. ¿Cuántos cristianos? No solamente jóvenes y niños. ¿Cuántos adultos tenemos en la iglesia que andan ahí? Y entendemos, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo y tiene que haber
una relación, por así decirlo, entre el pueblo de Dios y el mundo, porque hay que decirle al mundo qué es lo que está ocurriendo. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Sansón no va a vencer a los filisteos, él va a pasar el rato con los filisteos y ver a las filisteas. Look, there's something that happens, young people, when you hang out with your friends. Okay, one of two things, okay? Forzosamente, una de dos cosas van a ocurrir. O tú los influyes a ellos o ellos te influyen a ti. No way around it. There's no way around it, young people. Pastor, you crazy. I'm crazy about Jesus Christ. And this is the truth. This is the truth. Esta es la verdad de que si nosotros no estamos influyendo a las personas que están a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor no están influyendo a quién? A nosotros. And some of us, we don't even go with the intent to tell them that Jesus is the Lord of our lives. We're just going to go chill with the enemy. Young people, you got to open your eyes, because the story of Samson is a sad one. Very, very sad one. He only found victory because of God's great mercy and grace. He did nothing to receive the blessings of the Lord. Sansón no hizo nada para recibir las bendiciones del cielo. Nada. En su parte del contrato, él no lo estaba guardando. Pero vamos a ver más adelante las bondades del Señor. Fue y anduvo vio a una de las hijas de Timnat y se quiso casar con ellas, y su padre y su madre le dijeron: mira, no hay una mujer que sea de buen parecer de aquí de las hijas de Israel. Estoy seguro, hermanos, que sí la sabía. Maybe she wasn't dressing like Samson wanted her to dress. Maybe she wasn't talking like Samson wanted her to talk. But there was a good woman, I'm sure there was, within the people of Israel. Now I want to talk to the young men for a little bit. Quiero hablar con los muchachos, young men. I want to talk to the young men real quick. Quiero hablar con los muchachos rapidito. We know, ya sabemos, que la mujer puede hacer muchas cosas. La mujer puede escuchar a una persona y estar escuchando a otra a la vez. No sé cómo, pero lo hace. Right? Right, ladies? Amén. Nosotros no tenemos esa capacidad. Hacemos el intento, pero no podemos. La mujer se puede encargar de las cosas del hogar sin ningún problema. Nosotros batallamos muchísimo. Muchísimo. Okay, don't rub it in. La mujer es algo especial. El Señor nos dijo: tú cuida el huerto, cuida los animales. Y entonces Dios creó a la mujer porque la mujer tenía la capacidad de cuidar al hombre. El hombre no se puede cuidar a sí mismo. Muchachos, no se sientan mal, por favor. Vayan a casa y díganle a su esposa: sí, mi amor, todo lo que dijo el pastor tiene razón. Cuánto te quiero. Y dígale: no puedo vivir sin ti. No es bueno que el hombre esté, ¿qué? Palabra de Dios. Ok, ladies, espérense tantito. Let me tell you, men, something. Out of all the things that women can do, de todas las cosas que la mujer puede hacer, no deberíamos de temer si ellas pueden cocinar mejor que nosotros, si ellas pueden ser líderes mejor que nosotros. No, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un lugar para ti. No es asunto de que si lo toma la mujer, si lo tomo yo. No, el Señor tiene un lugar para ti. Amén. Amén. Whether you're a man, whether you're a female, God has a place for you. But see, here's the thing. This is what we should fear about women. Esto es lo que sí les debería de dar temor a los hombres, a los jóvenes. And I'm going to say it in English because I think it just sounds a little better. But I'm going to try to repeat it in Spanish afterwards. A woman can make a man or she can break a man. Una mujer puede hacer a un hombre o puede quebrar, derribar a un hombre. Y eso nos debería de dar miedo, jóvenes, varones. Pero hermanitas, si usted ya está casada, ¿qué está haciendo con su marido? Porque esto no nomás es un llamado para que los hombres sean buenos hombres y sean buenos esposos. Es también un llamado para que las mujeres sean buenas mujeres y sean buenas esposas.
Porque el Señor no hace acepción de personas. Tenemos que terminar con este asunto de la competencia entre hombres y mujeres. Miren, damas, si quieren, adelante. Pero yo haré lo que me pide el Señor. Bueno, y si todos hiciéramos eso, nos evitaríamos de muchos problemas, ¿verdad? No problem, man. You do it. You want to do it? Go ahead and do it. But I will do what the Lord asks me to do. El tiempo está pasando y tenemos que ir avanzando. Estamos todavía con el misterio del pecado. Fue y anduvo. He was chilling with the enemy. Estaba pasando el rato con el enemigo. Se metió en problemas Sansón y no vamos a entrar en todos los detalles. La historia es del capítulo 13 hasta el capítulo 16, finales del 16. Pero entonces pegó un brinco hasta al capítulo 16. Primer versículo otra vez. Fue Sansón, después no funcionó la relación entre Sansón y la filistea. Se metió en problemas con los filisteos, lo quisieron atrapar. Y es interesante que fue tanto el problema que causó Sansón con los filisteos, que los mismos israelitas fueron a buscarlo para entregarlo a los filisteos. Mercy. Ya no sabía quién era el enemigo. Y entonces esa relación no funciona. Sansón sigue su vida después de algunas cosas que suceden. Lo puede leer. Pero entonces llegamos al primer versículo del capítulo 16 donde nos dice: y Sansón fue ¿a dónde? ¿A dónde fue Sansón? A Gaza. He went to Gaza. This is very important too. Él fue a Gaza y vio allí a una mujer ¿qué? Ramera. Y el versículo 1 nos dice: y se llegó a ella. Estoy seguro que Manoah y su esposo le habían enseñado: mira, Sansón, esto es lo que tú tienes que hacer. El Señor se nos apareció y Él te escogió. Y esa fuerza que tú tienes desde ahora, desde tu niñez y de tu juventud, es porque Dios está contigo, Sansón. Pero mira, esta es nuestra parte del contrato. Padres, no se sientan mal. Si su muchacho se ha apartado del camino del Señor, si no ha hecho las cosas completamente bien, no es su culpa. No es su culpa en el sentido de que llega el momento que el muchacho toma sus decisiones y se le pueden enseñar las cosas del Señor. Pero si el muchacho o la muchacha no quieren tomar la fe que usted le quiere compartir, esa es decisión personal. Y Sansón tomó sus decisiones, no quiso escuchar lo que su padre y su madre le enseñaron, no quiso escuchar la voz de Dios y se fue y se metió con una ramera en Gaza y se llegó a ella. Aparte de apartarse de sidra, no tocar cosa inmunda y que no se cortara el cabello, Sansón se fue y se metió con una ramera. Cometió pecado. Pero saben, Sansón ya había quebrado uno de sus votos. Un día en particular le salió un león mientras su papá y su mamá iban con él. Él tomó ese león, lo despedazó, lo mató, y entonces de regreso se encontró a ese león y un panal de miel dentro de la boca del león. Él, como nazareno, no podía tocar un cuerpo muerto, sea de hombre o sea de animal. Era parte del voto. Pero él se acercó y el contrato lo comenzó a quebrar. Se metió con esa mujer, se fue. Tres mujeres que nos dice la palabra de Dios que Sansón se metió con ellas. Entonces viene la historia de Sansón y Dalila. Y Dalila comienza a trabajar con los filisteos. Y los filisteos le dicen: mira, necesitamos tu ayuda. We need you to help us out. We can't deal with this guy. We've got to know what's the secret to his strength. Y le comenzó a preguntar y le comenzó a insistir. Y lo que Sansón le decía que tenía que hacer, ella lo hacía. Y entonces se dormía, y cuando ella lo hacía, después él se despertaba. Y entonces se da cuenta Dalila que no era, que él le había mentido. Nos dice la sierva del Señor algo bien importante que a mí me llamó mucho la atención. Que Sansón comenzó a tener la impresión, estoy parafraseando, no sé si son las palabras que ella utiliza, pero dice, comenzó a darse cuenta de que ella estaba trabajando con los filisteos. Misterio de su pecado. He starts realizing, hey, she's up to something.
Something ain't right. But you know what? He was so into his sin that even though he was realizing that something wasn't right, he stayed. Mercy. Aunque él se comenzaba a dar cuenta que algo no estaba bien y que Dalila estaba trabajando con los filisteos, le dio esa impresión. Sansón se quedó. He stayed right there. Samson, why didn't you go, man? They wanted to kill you. You know they wanted to kill you. But he stayed. Young people, see, when we fool around with sin, we start becoming irrational. There's a song, an oldie song. Once upon a time, I heard it by War. Not a very good band. But I'm sure some of you guys have heard the song Lowrider, right? Lowrider. Well, they also have another song called Slipping into Darkness. Resbalándose a la oscuridad. Tienen otra canción que se titula de esta manera, este grupo War. Y entonces dice el autor de esta canción que ellos sintieron el deseo de escribir esta canción porque muchas veces sucede en la vida que comenzamos a darnos cuenta de que hay otro lado, hay otra parte de la vida y estamos como si estuviéramos en un cuarto y escuchamos qué es lo que está ocurriendo del otro lado y es una pared, ¿no? Como una barda, y entonces comenzamos a asomarnos a ver qué hay del otro lado. De este lado estamos con lo racional y del otro lado estamos con lo irracional. O sea que la razón ya no trabaja como debería de trabajar. Y hermanos, díganme si no, ¿la razón estaba trabajando bien en la mente del Sansón? No. That's what sin does to us, young people. We don't realize what we're doing. We're slipping into darkness. Nos estamos metiendo más y más a la oscuridad. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con Sansón. Aunque él tuvo esta impresión, he said, you know what, I can chill here. And you know what, when they come and they bug me, I'm going to get up, I'm going to beat them up, and done deal. Les pongo una paliza a los filisteos, se van a ir llorando y yo voy a estar bien. Hasta que llegó el día que Dalila le dijo otra vez, Sansón, ¿cuál es la clave, el secreto de tu fuerza? Y cansado Sansón hasta aquí dijo, ya le voy a decir. Y le dijo la verdad. No ha pasado navaja por mi cabeza. Si tú me cortas el cabello, yo seré como cualquier hombre. Sansón, el misterio de su pecado, ¿qué fue? Él se puso la sentencia. Young people, sin is something we don't mess around with. We shouldn't mess around with. We're not perfect. I'm not talking about perfection. I'm just talking about you doing what you got to do to stay away. Mantente alejado. No estamos hablando de la perfección. Haz tu parte. Tú procura cada día hacer la voluntad de Dios. Le dijo Sansón, mira, me cortas el cabello, seré como cualquier otro hombre. Y entonces llegamos, capítulo 16, versículo 20, donde se nos dice, la palabra de Dios lo dice claramente. Comienzo con el versículo 19. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, ¿qué cosa? Se apartó de él. Se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño y se dijo, escuchen bien, let this sink in, que esto entre en nuestra mente. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él, these are the words we need to hold on to, okay? I want you to, if you forget this sermon, listen to these words. No te olvides de estas palabras. Dice, pero él no sabía que quién, que Jehová se había, ¿qué cosa? Apartado de él. Jesús hablando con sus discípulos. Ya las últimas palabras del maestro con sus discípulos amados. Acuérdense, por favor, que apartados de mí nada podéis hacer. You can't do anything. No puedes hacer nada apartado de mí. No puedes hacer nada. Y fíjense, hermanos, nos dice la historia que lo tomaron los filisteos, le sacaron los ojos
¿Y a dónde creen que lo llevaron? A Gaza, el lugar donde Sansón se había metido con una ramera. Donde tú juegues con el pecado jugará contigo. Where, Lord? Where did I go from the rational to the irrational? Where, Lord? ¿Dónde, Señor, me fui de lo racional a lo irracional? No sé ni cómo llegué a este punto, pero Señor, aquí estoy. Por favor, ayúdame. Y el Señor, desde que nosotros estábamos de este lado, nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces, como Sansón, nosotros vemos el contrato. Esta es mi parte. Con esta puedo jugar un poquito. ¡No! Son 10 mandamientos. Son todas las bienaventuranzas del Señor. Es el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Son todos los principios buenos que te enseñaron en casa. No es solamente una parte. ¿Dónde, Señor? Si nosotros elegimos qué es lo que queremos del contrato y qué queremos observar y qué no queremos observar, vamos a terminar como Sansón del lado irracional. El misterio número 3, el último. Can't take too long. Been preaching too long, Pastor Guillen. Too long. I know, I'm done. I'm done. Lo pusieron en un molino. Ahí estaba el pobre Sansón dando vueltas. Así no. Ahí estaba. Y entonces hicieron una fiesta. Y llamaron a los filisteos y llegaron los nobles y llegaron los campesinos y llegaron los que estaban en la ciudad y los que estaban en los ranchos y ahí estuvieron y se presentaron ahí para hacer una fiesta a su dios Dagón. Vamos a sacar a Sansón para burlarnos de él. Hemos pasado buen rato aquí, vamos a hacer que esto se ponga. Y sacaron a Sansón. Y cuando salió Sansón de oficiantes, salió del cuarto de oficiantes, toda la gente y los que tenían algún tomate en su plato ahí lo agarraron y se lo comenzaron a arrojar. Y Sansón se iba acercando mientras algunas personas le tiraban comida o le tiraban lo que tuvieran ahí en la mesa y lo pusieron ahí en medio. Lo pusieron allí en medio, hermanos, y se comenzaron a burlar de él. Pero estoy seguro que no solamente se burlaron de Sansón, se burlaron de sus padres. You know, young person that I'm talking to you today, and what legacy are you leaving for your parents? What name are you giving your parents? ¿Qué nombre le estás dando a tu padre? Pero saben, no solamente se burlaron de su padre y su madre terrenal, se burlaron de su Padre celestial. He thought his God was more powerful than our God. And we had a little bit of trouble with him. But he is up there, no eyes, no strength. Ahí está Sansón. Y ellos se burlaban de Sansón, de su familia y de su Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Con nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar estamos permitiendo que los que están afuera. Llegó un hermanito de los testigos de Jehová. Me fue a visitar por lo menos unas 7 veces. Y cada vez que llegaba, no avisaba. Y yo ya desde la segunda, tercera vez le dije, mira, llámame porque yo también tengo cosas que hacer. No creas que aquí me la paso en la casa nomás. Llámame. Y entonces por fin me llamó. Pero en una de las primeras pláticas que tuvimos, me dijo, mira cómo está el mundo. Mira cómo está el mundo y la mayoría son cristianos. Yo sabía dónde él estaba tirando. Y ya en nuestra última plática compartí con él algunos asuntos bíblicos. Y le dije, mira, como adventistas del séptimo día tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Algunos tenemos, es la realidad. Traté de ser lo más honesto y real con él. Le dije, mira, por lo menos un servidor, y espero que esa sea una realidad de mi vida. Dije, por lo menos un servidor. Soy adventista del séptimo día porque es lo más apegado a la Biblia y quiero tratar de vivir de acuerdo a la Biblia. Tengo mis limitaciones, pero ese es el punto. Y tuvimos una conversación ahí. Y saben, hermanos, algunos se burlan de nosotros. ¿Por qué? Mira cómo está el mundo.
Estados Unidos, algunos políticos han dicho, es un país cristiano. Y ya luego, no, ¿cómo va a ser? Otros políticos dicen, no. El enemigo donde quiere trabajar es donde. Aquí. Y trabajó con Sansón. Y Sansón permitió que el enemigo lo tomara. Y ahí estaba Sansón en medio de toda esa gente. Y vaya usted y léalo en su Biblia. Pero cuando lo leí dije, Señor, esto es realmente impresionante. El misterio de la redención de Sansón. Porque tocó un cuerpo inmundo. Porque andaba en los viñedos de Timnat donde estaba el vino, lo que él no debía de tomar. Ahí andaba Sansón. Se metió con mujeres que no debería de haberse metido con ellas. También llegó el momento donde Sansón dijo, esta es la clave. Digan si el Señor del cielo no es misericordioso. Dios, en su primera estipulación del contrato que se rompió, Dios pudo invalidar el contrato sin ningún problema, sin que a él se lo viéramos y dijéramos, oh, Dios fue injusto. No, el Señor en su eterna misericordia se fue esperando. No era el cabello largo era lo único a lo que el Señor se estaba deteniendo para bendecir a Sansón. Pero Sansón dijo, no, yo puedo. Lo rasuraron y fue un hombre común y corriente. Pero estando ahí, escuchando las burlas, que se burlaban de él, que le tiraban comida y que se burlaban de su familia y que se burlaban de su Dios, dijo, Señor, yo no soy digno, Señor. Aquí estoy, Señor. Quebré absolutamente cada estipulación del contrato, pero aquí estoy, Señor. Tú tenías un propósito para mi vida, pero yo me preocupé en hacer mi voluntad. Tú me hiciste un llamado, Señor, y yo no lo quise escuchar. Y aquí estoy, Señor. Y estando entre dos pilares allí, Sansón, quebrantado con un nudo en el alma, dijo, Señor, si te dignas en usarme, Señor, aquí estoy. Aquí está tu siervo. Misterio de la redención, de que el Señor se dignó. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y Sansón otra vez levantó los brazos, empujó esos pilares, porque dijo, no, mi Dios es el Dios verdadero. Empujó esos pilares y se dejó venir el techo y cayó sobre toda esa gente que no habían creído en el Dios poderoso de Israel. Hermano mío, el Señor nos está llamando hoy. Aquí está tu siervo. Aquí está. Aquí estoy, Señor. Y no se trata de Dios ser mejor que los demás. No, Moisés, el día de ayer platicamos cómo Moisés se acercó a Josué y le dijo, hay unos que están profetizando por allá, tú llamaste a estos. Moisés dice, si fuera por mí, Josué, que todos fueran profetas. Que el Espíritu de Dios estuviera sobre todo ser humano que es parte del pueblo de Dios. No se trata de ser mejor, se trata de hacer la voluntad del Omnipotente. Pero lo triste, que debajo de esos escombros quedó Sansón, cumpliendo la voluntad de Dios. Quedó Sansón enterrado debajo de ese templo. Y esa nunca fue la voluntad de Dios. Esa nunca fue la voluntad de Dios. Hermanos, no juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. Porque sin darnos cuenta vamos a pasar de lo racional a lo irracional. Fue lo que sucedió con Sansón. El Señor nos ayude. Esta tarde, cuando vayan a sus casas a comer, padres y madres, oren por la comida. Oren de manera muy especial por sus hijos. Oren por sus hijos. Póngale las manos encima, abrácelo. Dígale que lo que usted está tratando de enseñarle es para su propio bien. Y si usted necesita decirle, yo sé que la he regado como padre, dígale que los muchachos saben que nosotros cometemos errores. No es cosa del otro mundo. Dígales, abrácelo. Dígale, perdóname, pero por favor quiero lo mejor para ti y lo mejor para cada uno de nosotros
es hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga.